Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cuenteando. Hoy le vamos a dar continuidad y finalizar el libro de La vida después del colegio y otros cuentos de Joyce Carol Oates. Por fin, después de tanta espera, vamos a terminar este libro. Le vamos a dar la despedida y vamos a darle la bienvenida a la nueva lectura. ¿Sí? No voy a dar tanto preámbulo para que el video no quede tan extenso, así que vamos a iniciar de una vez. Así que los invito y las invito a que se pongan cómodos y cómodas. No olviden traerse un vasito de agua, té aromática, tinto, vino para los que son mayores de edad, recuerden. Y nada, vamos a empezar con esta lectura. Ok, dice. Parte 12. El destino de George Conte. Los lunes, miércoles y viernes, Lorena Dale Blake asistía a unas clases de aeróbicos después del trabajo, y por tanto, estos 3 días muy rara vez estaba de vuelta en casa antes de las 7 de la noche. Hoy era miércoles, a las 4 de la tarde. Sandra calculaba que tendría tiempo más que suficiente para escarbar entre los papeles personales de su tía y dejar todo de nuevo en perfecto orden mucho tiempo antes de que su tía regresara. La tía Lorena mantenía las llaves de la casa en el cajón superior de su escritorio, y una de esas llaves, Sandra lo sabía, correspondía a un pequeño archivador de aluminio que reposaba al lado del escritorio, en el que se guardaban todos los papeles y documentos confidenciales. Había por lo menos una docena de llaves en un revoltijo, pero Sandra no tuvo mayor problema para encontrar la indicada. «Tía Lorena, por favor, perdóname», susurró. Que el archivo metálico hubiera sido tan fácil de abrir era una prueba más de la confianza que su tía Lorena le tenía, ya que Sandra jamás en la vida había hecho lo que ahora hacía. Violaba la confianza que existía entre las dos. Intuía que, al abrir el archivador, al abrir sus cajones, podía estar cometiendo un acto irrevocable. El cajón estaba atascado con sobres y carpetas de Manila, la gran mayoría ajados y doblados en las esquinas por el uso. La primera reacción de Sandra fue la desilusión. Cientos de recibos, facturas, extractos de cuentas y declaraciones de renta que se remontaban años atrás. Entonces descubrió un paquete de cartas fechadas en los años 50, cuando la tía Lorena era todavía una niña. Había unas pocas instantáneas, un par de fotos de la familia posando formalmente reunida, una de las cuales mostraba una jovencita sumamente hermosa, aunque tuviera aspecto de ser inmadura, con su toga y birrete de graduación de bachiller, sonriéndole a la cámara con los labios pintados y brillantes. En el embés se leía: Melanie, 1969. Sandra observó esta semblanza de su madre mucho antes de que se convirtiera en su madre, y tuvo a la vez una sensación de triunfo y de consternación, ya que, sí, en efecto, ahí estaba la misteriosa Melanie. ¿Pero sería esta la Melanie que la pequeña Sandra conoció? ¿O se trataría simplemente de una niña en bachillerato, de edad aproximada a la de Sandra hoy por hoy, y que, a juzgar por su pose y esa expresión al parecer absorta en sí misma, sería el tipo de niña que jamás habría llegado a ser amiga de Sandra? Sandra guardó de nuevo la fotografía con una mano temblorosa. Casi agradecida que la tía Lorena hubiera guardado tan pocas reliquias del pasado. Así serían menos los shocks, las revelaciones. Por ningún lado había fotografías del matrimonio de Melanie Blake y George Conte. Ni una sola foto, por lo que Sandra alcanzaba a ver de su padre, de George Conte, ni una sola. Había una única instantánea de Melanie con su bebita, Sandra, y esta foto la examinó Sandra un buen rato. Había sido tomada en verano, en una cabaña al lado de un lago. Melanie posaba bellísima en un vestido blanco con su bebé bien recogida en un brazo, y ambas miraban a la cámara, como si alguien les hubiera dicho algo para hacerlas reír. Melanie tenía una sonrisa amplia y glamurosa, pero no por ello menos dulce, y la pequeña Sandra miraba boquiabierta. Aquí, Melanie apenas si se veía ligeramente mayor o más madura que en la foto de la ceremonia de grado.
Su claro pelo castaño, infinitos matices entre el rubio y el castaño, le llegaba al hombro y allí se ondulaba hacia arriba, sus ojos meticulosamente delineados con rímel, muy prominentes en su cara en forma de corazón. En primer plano, sobre la hierba se proyectaba la sombra de la cabeza y los hombros de un hombre. George Conte, quizá. El desaparecido. Sandra observó esta instantánea arrugada y descolorida. No sabía qué pensar, y curiosamente era poco lo que sentía, ya que ¿podría esa criatura en la foto realmente ser ella, Sandra Blake, si no recordaba nada? ¿O sería más bien que si recordaba en algún recoveco profundo de su cerebro, en esos trazos indelebles de la memoria? De ahora en adelante recordaría a su madre como aquella mujer, como aquella hermosa y joven mujer, segura de sí misma, que aparecía en este instantáneo. Esta imagen a todo color reemplazaría a todas las otras. A su pesar, Sandra metió de nuevo la instantánea en su sobre. Cuánto le habría gustado conservarla. Pero de hacerlo, tarde o temprano la tía Lorena se daría cuenta del robo. Y por su propio bien, a la tía Lorena había que ocultarle que su propia sobrina había violentado sus pertenencias, que había violado la confianza que existía entre las dos. Las carpetas con material privado eran pocas y fueron rápidamente despachadas. Nada que tuviera que ver con el accidente, la tragedia, ni siquiera un obituario. Sandra empezó a esculcar los archivos que estaban al lado, cada vez más desesperada. No solo era la pregunta por quién no era o había sido su padre, sino el asunto, casi tan urgente, de por qué la tía Lorena había erradicado todo rastro suyo, incluso de sus archivos personales. Por un instante, Sandra puso en duda incluso la existencia de un tal George Conte. Quizá su madre no se había casado y eso hacía parte del secreto. Quizá Melanie había sufrido una muerte espantosa por lo menos a los ojos de Lorena del Blake, y por tanto este hecho debía permanecerle oculto a Sandra incluso tantos años después. Sandra recordó a la tía Lorena haber dicho un par de años atrás, muy seria: lo único que tienes que saber, Sandra, es que tu madre y tu padre no habrían querido que crecieras a la sombra de sus muertes. Lo que ellos habrían querido, particularmente tu mamá, es que fueras feliz. Parte de este legado de felicidad, hasta donde Sandra podía entender, consistía en haber crecido como una niña estadounidense perfectamente normal, en un lugar soleado y sin historia, o por lo menos sin una que le concerniera. Pero si no quiero ser feliz, lo que quiero es saber, había dicho Sandra en voz alta. Pero a pesar de todo, el resto de sobres y carpetas de manera tan atiborrados y apretados en los anaqueles del archivo que era casi imposible sacarlos no revelaron nada. De manera que, defraudada, Sandra cerró el cajón del archivador con llave. Quedaban, sin embargo, los cajones del escritorio de la tía Lorena. Recordaba que estos permanecían sin llave y, por tanto, con seguridad, no debían contener nada de importancia. Con todo, ahora se le ocurrió a Sandra que, precisamente al no estar bajo llave, quizá uno de esos cajones pudiera en efecto contener algo que la tía Lorena quisiera mantener escondido y a salvo. Así que, rápidamente pero poco esperanzada, Sandra repasó estos cajones desordenados, atestados de papeles, recortes de prensa, más sobres llenos de recibos y pagos, viejos programas de piezas de teatro que ambas habían visto en Los Ángeles y, en el cajón más grande, dentro de un arrugado sobre de Manila se decía «Seguro médico». En letra de imprenta cuidadosamente escrita, por fin encontró lo que buscaba. Recortes de prensa, amarillentos, algunos de ellos pegados con cinta de celofán deteriorada. Cito los encabezados. Wellington, Vermont. Hombre le pega un tiro a su esposa. Intento de suicidio fallido. Hombre de la región da muerte a esposa en riña el 4 de julio. Intento de suicidio en el lago Champlain. George Conte, 31 años de edad, arrestado por homicidio. Abogado de Wellington detenido por dar muerte a tiros a su esposa de 26 años.
Se inicia juicio de Conte. Acción judicial alega premeditación. Miembros de la familia declaran. Esto no me lo veía venir. De manera que Sandra Blake descubrió en un lapso de menos de 60 segundos la naturaleza de la tragedia de la que su tía Lorena la había protegido durante casi 15 años. Su padre, en efecto, era un hombre llamado George Conte, y este hombre había matado a tiros a su madre Melanie en su lancha de motor en el lago Champlain, para luego arrojar su cuerpo por fuera de borda. El hombre, a su vez, luego intentó suicidarse, pero solo se hirió la gravedad con un tiro en la cabeza. Fue sometido a una neurocirugía de urgencia y se recuperó. Fue arrestado, sometido a juicio y declarado culpable de homicidio en segundo grado, sin premeditación, y condenado a entre 12 y 19 años de prisión en la penitenciaría Hartshill State, al norte del estado de Vermont. Sandra repasaba los recortes con dedos adormecidos. Así que era esto. ¿Esto? Homicidio, intento de suicidio, no mera embriaguez y un accidente en el lago. La tía Lorena parecía haber embutido los recortes en un sobre con prisa y con asco. En algunos de los recortes las fotos habían sido arrancadas, quedando solo las leyendas al pie: Melanie y George Conte 1975. La testigo de cargo Lorena Del Blake saliendo del juzgado, y aquellas fotografías que había de George Conte mostraban a un hombre que ciertamente se parecía al señor Starr, más joven, el pelo negro, con un rostro quizá de quijada más pesada y un aire de juvenil seguida en sí mismo y anticipación. Ahí está, tu padre, el señor Starr, el desaparecido. Había además varias fotografías de Melanie Conte, entre las cuales había una tomada para el anuario de su colegio y otra de ella con vestido largo y formal y el pelo seductoramente peinado hacia arriba con el siguiente pie de foto: mujer de Wellington asesinada por marido celoso. Había otra foto del matrimonio en la que la pareja se veía muy joven, atractiva y feliz. Otra más de la familia Conte en su residencia de verano. Otra de George Conte, abogado, tras el veredicto de culpabilidad de homicidio en segundo grado. El convicto se veía aturdido, cabizbajo, al tiempo en que dos alguaciles lo conducían esposado. Sandra comprendió que aquella cosa horrible había suscitado mucho interés entre la gente de Wellington, Vermont, y que precisamente esa hacía parte de su horror, de su vergüenza. ¿Qué era lo que había dicho la tía Lorena? Que había estado en terapia durante un tiempo después del incidente y que, por tanto, no quería revivir aquellos recuerdos. Y había dicho también: todo ocurrió hace mucho tiempo. Y también había mentido. Había mirado a Sandra directo a los ojos y le había mentido. Le había mentido en la cara, cuando insistió en que su padre, el de Sandra, estaba muerto, a sabiendas de que estaba vivo. Justo cuando Sandra tenía razones para pensar que estaba vivo. Mi apellido es Starr, no me juzgues tan rápido. Sandra leyó y releyó los recortes de prensa. Había quizá unos 20, y comprendió en términos generales dos cosas: que su padre, George Conte, provenía de una familia muy distinguida del lugar y que había contado con un abogado defensor muy competente a la hora de su juicio. La otra, que la comunidad había disfrutado del escándalo a pesar de que, sin duda, no por ello habían dejado de dar sus condolencias a la apesadumbrada familia Blake. El espectáculo de una joven hermosa esposa asesinada por su joven marido celoso, su cuerpo empujado fuera de la borda de una lancha de lujo para que se hundiera en el lago Champlain. ¿Quién podría resistirse? La prensa con seguridad le había sacado todo el partido posible a la tragedia. Ahora comprendes por qué tenías que cambiar el apellido, ¿verdad? No Conte, el apellido del asesino, sino Blake, el apellido de la víctima, que es el de tu progenitor. Sandra fue presa de una rabia de niña, de la pena inexplicable de una criatura. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese tal George Conte, mediante un acto violento, lo había arruinado todo. Según el testimonio de los testigos, George Conte se había mostrado irracionalmente celoso de la amistad de su esposa con otros hombres de su círculo social.
Había reñido con ella en público en repetidas ocasiones y era sabido que tenía problemas con el alcohol. La tarde del 4 de julio, el día del homicidio, la pareja había estado bebiendo con amigos en el club del lago Champlain durante casi toda la tarde y luego se habían dispuesto para volver en su bote a su casa de verano, a unos 5 kilómetros al sur. A medio camino empezaron a pelear y George Conte disparó contra su mujer varias veces con un revólver calibre 32, el cual, como él confesaría más tarde, había adquirido para demostrarle que hablaba en serio. Tras arrojar su cadáver por fuera de borda, continuó su camino a la cabaña en donde, en un estado de desesperación, intentó llevar a su hija de 2 años, Sandra, de vuelta al bote, alegando que su madre la estaba esperando. Pero la abuela y la tía de la criatura, ambas parientes de la mujer asesinada, se lo impidieron, de manera que el hombre volvió al bote solo, se adentró a una distancia considerable en el lago y se disparó en la cabeza. Se desplomó dentro de la lancha a la deriva y fue luego rescatado por un equipo médico de urgencias y transportado a un hospital de Wellington, donde le salvaron la vida. ¿Por qué? Porque salvaron su vida, pensaba Sandra con amargura. Jamás había sentido una emoción tan fuerte, tanta ira como la que en ese momento sintió contra el tal George Conte o señor Starr. Había querido matarla a ella también, claro. Ese había sido el propósito de volver a la cabaña, recogerla diciendo que su madre la esperaba. De no haberlo impedido la abuela y la tía Lorena, le habrían disparado también a ella. Luego la habría arrojado al lago y habría concluido todo el asunto pegándose él mismo un tiro, pero sin matarse, claro. Un suicidio fallido. Y por último, tras recuperarse, declararse inocente ante la caución del homicidio. Acusado de homicidio en segundo grado, termina condenado a una sentencia entre 12 y 19 años, de manera que ya está libre. Fuera. George Conte estaba libre, como el señor Starr, el artista amateur, el enamorado de la belleza y lo puro. Por fin la ubicó y vino por ella. ¿Y tú sabes por qué? Parte 3. Parte 3 y final. Tu madre te está esperando. Sandra Blake guardó de nuevo los recortes en el sobre tan conspicuamente marcado como seguro médico y lo metió en el fondo del cajón sin llave del escritorio de su tía. Cerró el cajón con cuidado y, a pesar del estado en el que se encontraba, recorrió con su mirada la habitación para ver si de manera inadvertida había dejado algo fuera de lugar, cualquier cosa que pudiera indicar que había estado allí. Sí, había violado la confianza que la tía Lorena había puesto en ella. Sin embargo, la tía Lorena le había mentido a ella también, todos estos años, y de manera tan convincente. Sandra comprendió que nunca más podría volver a confiar en nadie, cabalmente. Comprendió que quienes nos aman no solo pueden mentirnos, sino que en efecto lo hacen. Quizá lo hagan con la convicción moral de que la mentira es necesaria, y quizá esto sea cierto, pero igual mienten, aunque nos miren directo a los ojos e insistan en que dicen la verdad. Entre los pasos razonables que Sandra había podido seguir, el siguiente era el más razonable de todos. Habría podido confrontar a Lorena Dale Blake con las pruebas que había encontrado y con el conocimiento que ahora tenía sobre lo que la tragedia en realidad había sido, y había podido contarle todo sobre el señor Starr. Pero lo odiaba tanto, y la tía Lorena lo odiaba también, y, odiándolo como lo odiaban, al señor Starr, ¿cómo podían protegerse de él en el caso de que el hombre le diera por tomar medidas? Porque a Sandra ya no le cabía la menor duda. Su padre había vuelto por ella para hacerle daño. Si George Conte había cumplido su sentencia en prisión y por lo tanto ya estaba libre, si estaba pues en libertad para desplazarse por todo el país como cualquier otro ciudadano, ciertamente estaba en su derecho de venir a Glencoe, California, y haberse aproximado a Sandra Blake, su hija. No constituía crimen alguno. No la había amenazado ni acosado. Por el contrario, se había comportado de manera amable, cortés y generosa, excepto por el detalle, asunto que, por lo demás, a los ojos de la tía Lorena,
habría sido escandaloso e imperdonable, de que mintió sobre su identidad. El señor Starr era una mentira, una aberración, pero igual, nadie había obligado a Sandra Blake a que posara para él, ni a que aceptara de manos suyas un costoso regalo. Todo lo había hecho a voluntad, con gratitud, incluso. Tras su inicial timidez, Sandra había estado más que dispuesta a ser empleada de ese modo, ya que el señor Starr casi que la había seducido. Sandra razonaba que, si llegaba a contarle a su tía sobre el señor Starr, sus vidas cambiarían de manera irremediable. La tía Lorena se alteraría hasta el borde de la histeria, insistiría en acudir a la policía. La policía la repelería, o peor aún, le seguiría en la corriente para salir del paso. Y que a pesar de lo que ocurriría si a la tía Lorena le diera por enfrentar a ella misma al señor Starr. No, Sandra no involucraría a su tía en el asunto. Tampoco permitiría que fuera afectada en modo alguno. Te quiero demasiado, susurró Sandra. Eres todo lo que tengo. Para evitar ver a la tía Lorena esa noche, o mejor, para evitar ser vista por ella, Sandra se acostó temprano dejando una nota en la mesa de la cocina en la que le explicaba que tenía comienzos de gripe. A la mañana siguiente, cuando la tía Lorena pasó por el cuarto de Sandra para preguntarle, un tanto preocupada cómo se estaba sintiendo, Sandra sonrió con languidez y dijo que estaba mejor, pero que igual prefería quedarse ese día en casa y no ir al colegio. La tía Lorena, siempre atenta ante cualquier enfermedad, posó la mano sobre la frente de Sandra, que en efecto le pareció ligeramente afiebrada. Le examinó los ojos y encontró las pupilas dilatadas. Le preguntó si le dolía la garganta o la cabeza, si estaba bien del estómago o si tenía algo de diarrea, y Sandra contestó que no, que simplemente se sentía algo débil y que quería dormir. Y así las cosas, la tía Lorena le creyó. Le trajo aspirinas y un jugo de frutas y una tostada con miel y partió en silencio dejándola en paz. Sandra se preguntaba si volvería a ver a su tía alguna vez, pero claro que lo haría. No tenía la menor duda de que podía obligarse a hacer lo que había que hacer. ¿Acaso no la esperaba su madre? Una tarde de mucho viento, fría, Sandra llevaba puestos unos pantalones abrigados, un suéter de lana cerrado y sus tenis para trotar. Pero hoy no estaba trotando. Llevaba su bolso de cabritrilla colgado del hombro. Su hermoso bolso de cabritilla con su distintivo aroma. Su bolso, dentro del cual había deslizado antes de salir el más afilado de los muchos cuchillos para carne, siempre bien afilados que tenía su tía. Sandra Blake no había ido al colegio ese día, pero igual entró al parque más o menos a las 3:45, su hora usual. Había visto la negra, larga, elegante y resplandeciente limusina del señor Starr estacionada en una calle cercana y allí estaba el mismísimo señor Starr esperándola. Qué animado y contento se puso al verla. Tal y como en las ocasiones pasadas, a Sandra le pareció extraño como, de alguna manera, para él, las cosas no habían cambiado. Él la imaginaba todavía ignorante, inocente, una presa fácil. Sonriendo, agitando los brazos, el señor Starr la saludó. «Hola, Sandra». Atreverse a llamarla por su nombre, Sandra. El hombre corría en su dirección, cojeando, ayudándose de su bastón. No había motivo para no sonreír, de manera que Sandra sonrió. Pensaba en lo hábilmente que el señor Starr se servía de su bastón en la práctica que había adquirido. ¿Sería esa la herida que se propició en la cabeza? ¿O se trataría de otra herida, quizás sufrida en prisión? Aquellos años en prisión en los que tuvo tiempo para pensar, no para arrepentirse. De alguna manera Sandra parecía saber que no se había arrepentido, sino simplemente para pensar. Para ponderar los errores que había cometido y ver cómo enmendarlos. «Pero qué bueno, querida». «Hola, hola». «Te extraño, ¿sabes?», dijo el señor Starr. A pesar de que había un asombro de reproche en el tono de su voz, sonrió para mostrar su beneplácito. «No te preguntaré dónde estuviste ahora que ya estás aquí», y con tu hermoso bolso. Sandra levantó la mirada para observar el pálido, tenso y sonriente rostro del señor Starr. Al comienzo, Sandra reaccionó con lentitud, como adormecida, como si a pesar de lo mucho
que había ensayado para esta función, no se hubiera acabado de despertar, como una especie de sonámbula. Bueno, ¿y posarás un rato para mí esta tarde? ¿Bajo nuestros nuevos y mejorados términos? Sí, señor Starr. El señor Starr llevaba consigo su talega de lona, su libreta de dibujo y sus carboncillos. No tenía nada puesto en la cabeza y el viento mecía sus finos cabellos plateados. Una camisa blanca ligeramente sucia, una corbata azul marino y encima su vieja chaqueta de tweed. ¿De tweed? ¿Tweed? ¿Tweed? Y sus resplandecientes zapatos negros que a Sandra siempre le recordaban un funeral. No alcanzaba a ver sus ojos detrás de los lentes oscuros de sus gafas, pero sabía por las arrugas en las comisuras que él la observaba fijamente con hambre. Ella era su modelo. Él era el artista. ¿Cuándo podían empezar? El hombre ya doblaba sus dedos con inquietud. Opino, sin embargo, que prácticamente hemos agotado las posibilidades que ofrece este parque. ¿No te parece? Tiene su encanto, es cierto, pero es tanto demasiado común y silvestre, demasiado finito, de manera que estaba pensando, confiando en que quizá pudiéramos cambiar un poco nuestra rutina e irnos costa arriba. No muy lejos, un par de kilómetros, lejos de tanta gente y tanta distracción. Al ver que Sandra se tardaba en responder, agregó con afecto, te pagaré el doble. Sandra, por supuesto, a estas alturas ya confiarás en mí, ¿verdad? Vamos. Aquel curioso, feo y pequeño gancho que era la cicatriz en la frente del señor Starr, su tejido blanco resplandeciendo en la luz blanquecina. Sandra se preguntó si sería por allí que entró la bala. El señor Starr la venía dirigiendo hacia la acera, donde la limusina los esperaba, con el motor encendido pero casi mudo. El hombre abrió la puerta trasera. Sandra, aferrándose a su bolso de cabiritilla, observó el automóvil por dentro. El mullido interior de penumbra. Por un instante la mente se le puso en blanco. Podía haber estado perfectamente en un trampolín alto a punto de lanzarse de cabeza al agua, sin saber muy bien cómo había llegado a donde ahora estaba o por qué. Solo que ya no había marcha atrás. El señor Starr sonreía impaciente pero entusiasta, esperanzado. ¿Vamos? ¿Sandra? Sí, señor Starr, dijo Sandra, y subió al automóvil. Bueno, no me esperaba ese final. En realidad no me esperaba nada. Si le soy sincera, no esperaba nada. O sea, de verdad que no sé si era que de lo poco que llegué a imaginarme cómo iba a terminar, bueno, el desenlace de esta historia, jamás se me llegó a pasar por la cabeza que realmente él fuera el papá. Me imaginé de todo, me imaginé que era un acosador, me imaginé que era, no sé, incluso un... Pero jamás me llegué a imaginar que fuera el papá. O algo por el estilo, o sea, jamás llegué a creer que realmente había sido, que aquel accidente o que aquel tragedia había sido de esa manera, ¿saben? O sea, sí me llegué a imaginar que habían tenido un accidente normal, porque pues era lo que había narrado, pero llegar al punto en donde haya sido el papá de Sandra quien había atentado o quien había sido el culpable o el actor por el cual, o sea, el saber que fue su propio padre quien arrebató la vida de su mamá, me dejó así. Realmente no me lo esperaba. No me lo esperaba, tal vez, o sea, no, de verdad, o sea, no sé qué más decir, porque realmente quedé así como, no esperaba eso. O sea, no esperaba eso, como tampoco esperaba que Sandra fuera a acudir al encuentro con él. O sea, Dios mío, no sé, o sea, es que son muchas cosas de verdad. O sea, son, es que no sé cómo explicar. O sea, son muchas cosas que a la final sucedieron en ese preciso momento, ¿saben? O sea, pasó que ella se enteró que su papá
había sido el culpable que su mamá ya no estuviera con vida. Pero a su vez era su propio papá quien ella pedía todo el tiempo explicación alguna de muéstrame los registros médicos, que le decía obviamente a su tía que se los mostrara, pues el acta de defunción y demás, porque es un documento que siempre le dan cuando alguien fallece, ¿sí? O sea, eso no necesitamos explicarlo o algo así porque ya sabemos. Pero jamás me llegué a imaginar que había sido como ese desenlace tan triste. Y aparte al finalizar todo, me estás diciendo que Sandra se subió a un auto con un hombre desconocido bajo la premisa en que fingamos demencia y que él no sea el papá, sino que sea una persona ajena a una o sea, se subió a un auto desconocido, 2, con una persona totalmente que apenas conocía poco, y 3, a un lugar donde ella quizás jamás había estado. O sea, ¿cómo me explicas? Y aparte, jamás le llegó a contar a su tía Lorena que había hablado con este señor, o que se había visto varias veces con este señor, que había hablado muy poco. O sea, ¿cómo me explicas la angustia que seguramente estaría presentando su tía al saber que posiblemente su sobrina ya no vuelva? Porque tal vez, lo que quería este señor, el tal señor Star, es 2 opciones: conocer más a Sandra o por fin culminar el plan que desde inicialmente iba a hacer con Sandra cuando aún era muy pequeña, que es arrebatarle la vida, así como lo hizo con su mamá, y a su vez arrebatarse su propia vida. Entonces son muchas cosas, gente. O sea, de verdad no le tenía tanta fe porque el capítulo iba avanzando como de alguna otra manera medio lento, ¿saben? O sea, siento que nos dio un plot twist, nos dio un giro inesperado, ni el hijo de madre. Yo no me llegaba a esperar eso. O sea, me esperaba todo menos ese final. Y aparte que el final lo dejó abierto, o sea, no hay un cierre, no hay una clausura, no, simplemente fue como se encontraron, él le dijo que se fueran, ella dijo que sí y se va a subir al carro. Y ya, terminó. Yo quedé como, no puede terminar de esa manera. O sea, ¿cómo me vas a decir que va a terminar de esa manera? O sea, al principio la historia iba medio lenta, como que yo sentía que no avanzaba. Y al finalizar las últimas 10 páginas, ¡pum! No, gente. O sea, no. Desilusión. Enojada. Pero bueno, eso fue la historia. Ese fue el libro. Culminamos por fin este libro. ¡Eh! Así que bueno, si les gustó, obviamente pueden encontrar la playlist. No sé si la van a encontrar por acá, en una esquinita o por acá, bueno. O directamente en el canal de YouTube lo pueden encontrar. Está guardado así, la playlist está creada así tal cual como el título del libro, La vida después del colegio y otros cuentos. Así que nada, les deseo un excelente día, tarde o noche, sea el día, hora, lugar en el que estén viendo o escuchando este video. Recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Dejar un like, comentar en la cajita de comentarios, díganme qué tal a ustedes les pareció este capítulo y si intuían o esperaban que realmente ese fuera el final de esta historia. Nada, nos veremos en una próxima oportunidad. Les mando besitos, bye.